El domingo que viene tenemos una nueva conferencia de escuela para padres y me gustaría mucho que los papás asistieran y escucharan lo que podemos aprender de la Biblia para enseñar a nuestros hijos. El otro día leía un artículo en La Vanguardia de un hombre que experto en una especie de formador de padres y madres, una especie de escuela para padres, y es algo así como un gurú, según los medios de comunicación y según los prestigiosos que opinan de todo esto, es un tipo muy entendido. Y entonces le hacían una entrevista, y después de dar unos cuantos consejos donde no decía casi nada, le dicen, bueno, ¿cuál es la mejor herramienta que podemos usar los padres? Y él contestó algo muy sabio. Él dijo, el amor desinteresado. Y yo aplaudo esa respuesta porque es 100% bíblica. Por cierto, que ningún hombre va a inventar nada nuevo ni mejor de lo que está en la Biblia. La Biblia es completa, no le falta ningún versículo, ninguna enseñanza para los hijos de Dios, y cualquier inteligente de los que reciben premios en el mundo no va a decir algo superior, ni mejor, ni novedoso respecto a lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo aplaudo eso, porque él decía el amor desinteresado. Pero a mí eso me hace pensar en otra cosa. ¿De dónde me nutro yo, como padre, de un amor desinteresado? ¿Quién me ama a mí desinteresadamente? ¿Mis padres? Pues yo honro a mis padres. Han sido buenos padres. Me han dado muchas cosas, pero no han sabido amarme desinteresadamente. Me han amado bastante bien, les pondría una nota alta, pero no han llegado a un amor desinteresado. Y creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido un faltante de amor de parte de nuestros padres. Lo han intentado, han querido hacerlo bien nuestros padres, se han esforzado, pero ellos no son perfectos. Y el amor que hemos recibido de nuestros padres a veces ha tenido algunos faltantes, algunas áreas donde no se ha cubierto la necesidad. En otros casos ha habido muchas áreas donde no se ha cubierto la necesidad, y en algunos casos han sido totalmente descubiertas nuestras necesidades. Por eso, ¿de dónde hallo yo esa fuente de amor? Ese amor que sana, ese amor que da seguridad, ese amor que me protege, ese amor que me aconseja, que me acompaña, que me acepta como soy. ¿De dónde lo saco yo? Esa es la pregunta que yo le haría a este hombre, erudito según algunos, en formar padres y madres, porque un consejo así está muy bien, pero al final, ¿sabes cuál es el eslabón débil de cualquier cosa que se proponga el ser humano? ¿Sabes cuál es el eslabón débil? El eslabón débil es el ser humano. El ser humano es el eslabón débil, porque el ser humano está regido por la naturaleza pecaminosa en la mayoría de los casos. Entonces el ser humano puede proponerse muy buenas cosas, puede emprender muy buenos proyectos, puede querer tener hijos para formar una hermosa familia, pero el eslabón débil es el ser humano, que tiene faltantes, que tiene fallas internas que necesita solucionar, y no se solucionan simplemente por decir necesito amor desinteresado, necesito dar a mis hijos amor desinteresado, porque va a llegar un día en que tu hijo te saca el nervio, tu hijo te saca de tus casillas, tu hijo te hace exasperar, y ese día el amor desinteresado se fue. ¿Por dónde? Por la alcantarilla. Se fue en un grito, se fue en una bofetada maldada, se fue en un castigo exagerado, se fue en un insulto, en un desprecio, en una condición para recibir amor. Se fue el amor, y nuestro hijo quedó dañado. Por eso, padres, necesitamos poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, atendiendo a lo que dice Juan 15, separados de Dios, nada podemos hacer. El eslabón débil tiene que unirse y soldarse al eslabón fuerte, para que entonces no haya grietas en nuestra vida.
Entonces, el domingo que viene estaremos compartiendo algunos principios, pero siempre bajo esa premisa. Siempre, porque algunos padres dicen, ay, es que a mí yo le doy con la vara, pero no me funciona. Puede ser. ¿Sabes por qué? Porque si tú no estás pegado a la fuente, si tú no estás enchufado allí en la corriente de Dios, va a llegar un día que tú des la vara mal dada, con odio, con resentimiento, con violencia, con amargura, con orgullo, y tu hijo, ese varazo, no le va a hacer un buen efecto, le va a hacer un efecto nefasto. Por eso es necesario que cada uno de nosotros nos sometamos a Dios como padres, porque a Él le vamos a rendir cuentas, porque Él sí es un Padre perfecto, que al amarnos con un amor perfecto va a permitir que las heridas y los faltantes de nuestro corazón queden cubiertos y queden sanados, y podamos entonces empezar a ejercer los principios de la palabra de Dios de una manera correcta y no de una manera legalista. Amén. Venimos hablando de una serie para tener una vida llena de bendiciones. Y no es un título egoísta, no es un título egocéntrico, no es que nosotros queramos a toda costa las bendiciones antes que a Dios, pero en ocasiones se nos olvida que Dios ha prometido darnos una vida abundante. Dios ha prometido darnos una vida abundante. Y una vida abundante podemos entenderla como una vida plena, una vida donde el propósito de Dios se cumple y donde las bendiciones que Dios tiene para sus hijos llegan hasta sus hijos y no se quedan por el camino. No hay ladrones de bendiciones, sino que lo que Dios prepara y tiene para sus hijos llega a sus hijos. Y muchas veces las bendiciones no nos llegan porque no hemos entendido, una vez más, los principios de la palabra de Dios. Hemos estado revisando algunos principios que los quiero resumir muy rápidamente. Dios es el primero y lo primero es de Dios. Un principio muy sencillo que funciona siempre y que nunca debemos de alterar. Dios es el primero y lo primero de tu tiempo, lo primero de tus recursos, lo primero de tu pasión, lo primero de cada día, lo primero de todo lo que tienes es de Dios. Ese es el primer punto. El segundo, vimos que lo puro se sacrificaba y lo impuro se redime. Y estuvimos viendo versículos en el Antiguo Testamento para conocer el funcionamiento de la ley de Dios, que por cierto sigue vigente hasta el día de hoy. Y veíamos que nosotros habíamos sido impuros, somos impuros. Y tuvimos que ser redimidos por un puro, por Jesucristo, el único que era puro. Vimos también que la gracia de Dios es un regalo que tenemos que recibir, que no tenemos que pagar, que no tenemos que esforzarnos para adquirirlo, solamente recibirlo. Pero cuando en algunas personas la gracia se convierte en algo que hay que pagar, entonces les cuesta entender el principio de dar, porque como no saben recibir gratuitamente, les cuesta trabajo dar. Y veíamos la palabra, por ejemplo, perdonar, que viene del griego per, que significa amplificado o completo, donar. Y por ejemplo, perfecto, algo que se ha hecho, perfecto, algo que se ha hecho completamente, absolutamente. Perdonar, algo que se ha dado, perdonar, donar, algo que se ha dado de manera completa y perfecta. Al que le cuesta perdonar, le cuesta dar. Y ahí introducíamos el ejemplo de Marta y María. María hizo un regalo muy valioso al Señor Jesús porque había entendido la gracia que había perdonado tantos pecados en su vida. Se habla de que María había sido prostituta, según algunos teólogos. En cualquier caso, la Biblia dice que se la conocía porque era una mujer muy pecadora, pero muy pecadora. Y había entendido tanto el perdón de Dios, había sido tan perdonada,
que a ella no le importaba dar un perfume carísimo, especialísimo, y derramarlo en los pies y en el cabello del Señor Jesús. Pero Marta, sin embargo, estaba afanada, ¿verdad? Dar es un asunto del corazón, era otro punto que veíamos. Cada vez que damos es una prueba para nuestro corazón. Cada vez que un dinero llega a nuestras manos, y hablo de dinero porque dinero es lo más tangible que tenemos, es lo que pasa todo el tiempo por nuestras carteras, por nuestras cuentas bancarias, por nuestros bolsillos. Cada vez que recibimos un dinero es puesto a prueba nuestro corazón. Tenemos que pasar una prueba. Y la manera de trabajar el egoísmo es dando. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Dar te hace más feliz, te hace más bendecido. Estamos hablando de una vida llena de bendiciones. Algunos piensan, pues yo quiero una vida llena de euros y así entonces voy a ser muy bendecido. Pero la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Esto es algo que nos cuesta mucho de creer, no de entender, sino de creer. Nos cuesta creer. Y seguimos pensando, oímos este versículo una y mil veces, pero cuando llega a nuestro corazón, ¡pium!, sale rebotado como una pelota contra la pared. No le dejamos que anide en nuestro corazón. No terminamos de creer que vamos a ser más bendecidos y más felices. La gente busca la felicidad por todas partes. Y la Biblia dice, es más bienaventurado. Lo dice Dios. Lo dice Dios. No lo dice un teólogo, no lo dice un catedrático de economía, lo dice Dios. Más bienaventurado. Dios creó tu corazón, tus emociones, tus sentimientos. Dios entiende lo que pasa por dentro de nosotros. Y Dios dice, para que aquí dentro tú seas más feliz y para que en tu vida seas más bendecido, te aconsejo que más que tener una mente de dame, tengas una mente de da. Y nos cuesta creerlo. Y por dentro nosotros traducimos esto y decimos, bueno, pero en ocasiones tenemos que recibir. Y empezamos a ponerle ahí como ramitas al versículo. Es más bienaventurado dar que recibir, pero Señor, yo también me alegro cuando recibo. Y Señor, yo también soy feliz cuando recibo. Y es verdad, pero nos quedamos con una felicidad de este nivel cuando podemos llegar a la bienaventuranza del máximo nivel, que es la que Dios promete en su palabra. También vimos que donde esté mi tesoro, estará mi corazón. Un principio tan básico como que 1 más 1 son 2. Donde está mi tesoro, allí detrás se va mi corazón. Algunos piensan que es al revés, que donde yo estoy apasionado, entonces allí pongo mi tesoro. No, señor, la Biblia no dice eso. Algunos piensan que es así, pero no es así. Sino que más bien yo puedo usar este versículo para modificar la conducta de mi corazón. Porque donde yo ponga mi tesoro, la Biblia dice claramente que mi corazón irá detrás. Sus patitas se empezarán a mover y mis pasiones, mis afectos, mi prioridad se va a mover detrás de donde yo ponga mi tesoro. ¿Dónde pongo mi tesoro? ¿En el Canal Plus? ¿En el bingo? ¿En la ropa? ¿En las joyas? ¿En el reino de los cielos? Donde yo ponga mi tesoro, allí va a ir mi corazón. Detrás se va a mover mi corazón automáticamente. Es como un imán. Es lo que dice la palabra de Dios. Y poníamos un ejemplo, ¿no? Si alguno no ha participado, por ejemplo, de la ONG. Y dice, ay, es que a mí la ONG eso no se me ha despertado todavía. Es que yo no sé si tengo que colaborar o no. Y yo te digo, haz la prueba. Tú empiezas a poner tu tesoro en ayudar al prójimo y tu corazón va a ir detrás. Tu corazón se va a enternecer, a compadecer de los necesitados, porque allí pusiste el tesoro. Ahora, si tú pones tu tesoro en comprarte un iPhone 6 de los que se dobla y se vuelve a poner recto, te aseguro que tu corazón va a sufrir como se te caiga un momento al suelo, porque donde pusiste tu tesoro está tu corazón, estará tu corazón.
Es lo que dice la palabra de Dios. El diezmo es 100% bíblico, tal y como vimos la semana última. También está claro en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos entonces a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de Mamón. Cuando yo era pequeño, en el colegio nos insultábamos así. Decíamos, tú eres un mamón, porque nos prohibían decir la otra palabra que es más fea, la de que también acaba en on. Y entonces decíamos, eres un mamón. Y yo no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo. Pero Mamón, efectivamente, es una deidad falsa, es un espíritu falso. Y aparece en la Biblia 4 veces, y de las 4 veces, 3 veces lo pronunció el Señor Jesús. Mamón, en Lucas 16:13, se nos habla de que ninguno de nosotros podemos servir a 2 señores. Resulta que Mamón quiere ser un señor en nuestras vidas, pero yo quiero recordarte que la palabra señor no es alguien simplemente importante. La palabra señor quiere decir dominador, gobernador, dueño, el que toma las decisiones. Dice Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y aclara muy bien quiénes son esos 2 señores. Dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Es la palabra original que aparece en el Nuevo Testamento. Aquí se ha traducido por riquezas en la Reina Valera del 60, pero la palabra original es Mamón. ¿Por qué? Porque Mamón era una antigua deidad que tenía que ver con las riquezas. Definitivamente nadie puede servir a 2 señores, salvo mi hijo Carlitos, que el otro día llevaba un pantalón del Real Madrid y una camiseta del Barça. Y entonces salió del entrenamiento y se duchó y se vistió así. Y todos le decían, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? Dice, no, pues que aquí llevo el Madrid porque es mi equipo y esta que me la firmó Adriano. Y entonces, ¿bien? Pero él sí puede servir a 2 señores. Pero cuando hablamos de Dios y de Mamón, no podemos servirlos a los 2. No podemos decir, te amamos Dios, pero tener nuestro corazón en el dinero. No se puede. Esa situación no se puede mantener en el tiempo. Tarde o temprano, seguramente más temprano que tarde, nuestro corazón se tiene que decidir por uno de los 2. O amamos a uno y ponemos al otro en segundo o más allá, o amamos a este y ponemos al otro en segundo o más allá lugar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En concreto, este versículo lo dijo el Señor Jesucristo, son palabras directamente que vienen del cielo. Entonces, Mamón proviene del dios asirio de la riqueza, de Babilonia. Viene de Babilonia, sabéis que Babilonia viene de la torre de Babel, y Babel significa literalmente balbucear. Ya sabéis que la torre de Babel fue la que colmó la ira de Dios, y Dios entonces envió la confusión. Digamos que Dios hizo Babel con los babilónicos porque ellos ya se confundieron, sus lenguas se confundieron y ya no se entendían para seguir haciendo la torre. Babel es balbucear, traducido a nuestro castellano. Balbucear es como cuando un niño empieza y la mamá dice, ay, quiere agua, y ¿cómo lo sabe? Pues no lo sabe, pero el niño balbucea, eso es balbucear, y ese es Mamón. Mamón es confusión. Babilonia está sembrado en medio de la confusión, y Babilonia representa el sistema de pecado de la humanidad que dice, no necesito a Dios, Dios puede ser quitado. Eso es lo que representa Babilonia, y eso es lo que representa el espíritu de Mamón. Es un espíritu muy fuerte. Es un espíritu dominador, es un espíritu que quiere ser Señor y que quiere ocupar el lugar de Dios. Más adelante vamos a ver que Mamón, en verdad, va a ser un espíritu que tiene que ver con el anticristo. Pero Mamón quiere ocupar el lugar de Dios. Es un espíritu que se apoya en el dinero. El dinero
como decía el Fari, es para gastarlo. El dinero solo puede ser dinero. El dinero no es bueno, el dinero no es malo. Tú coges un billete de 500 euros y coges un billete de 5 euros y es lo mismo, es dinero. Y en verdad eso, si lo pensáramos fríamente, no es nada. Podríamos echarlo a una hoguera y no valdría nada. Pero el dinero es un instrumento que puede ser para bendición o puede ser para maldición. Es un instrumento para bendición cuando Dios gobierna sobre el dinero. Y es un instrumento para maldición cuando Mamón gobierna sobre el dinero. Tu dinero sirve a Dios y por lo tanto es bendecido por Dios cuando diezmas, cuando le das tu primer 10% a Dios. Este es un principio bíblico absolutamente. O sea, si yo quiero que el 100% de mis finanzas esté bendecido, de acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo que dar el primer 10% a Dios, que no es dar, por cierto, eso es devolverle a Dios lo que es suyo, y el 90% restante, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a proteger. Pero cuando no diezmo, mi dinero está sirviendo entonces a Mamón. El dinero empieza a hablarme, o por decirlo más puristamente, Mamón empieza a hablarme en todo lo que tiene que ver con el dinero, porque Mamón es un espíritu y Mamón habla como todos los espíritus. Hay gente que al tratar el tema del diezmo le surgen algunas dudas. Por ejemplo, un nuevo creyente llegó a la iglesia y decía, bueno, yo tengo ahí mis ahorros, lo que he trabajado, pero claro, yo no era cristiano, yo no sabía que tenía que diezmar y entonces voy a empezar ahora. Muy bien, empieza a diezmar y si quiere bendecir el dinero que tiene ahorrado, debería diezmarlo, para que lo que tiene ahorrado deje de servir a Mamón y empiece a servir a Dios, empiece a ser bendecido por Dios. Mamón trata de ocupar el lugar de Dios y busca siervos y busca adoradores. Mamón nos habla tratando de prometernos lo que solo Dios nos puede prometer. Por ejemplo, Mamón te dice, si tú tienes dinero, tú tienes seguridad. Puedes contratar un seguro de vivienda, puedes contratar un seguro de salud, puedes contratar un seguro de muerte, puedes contratar un seguro por si el Barça no gana la Liga, puedes contratar muchas cosas. Los del Barça no se ríen. Están seguros de que van a ganar. Bueno, cuando uno tiene dinero, Mamón habla y te dice, si tienes dinero, estarás seguro. Pero es mentira. Si tienes dinero, tendrás felicidad. Eso es lo que dice Mamón. Mamón te habla y te dice, si tienes dinero, tu matrimonio va a estar bien, porque vas a tener para complacer a tu mujer y vas a tener para complacer a tus hijos en todo, y tú vas a tener una familia muy buena. Si tienes dinero, vas a tener identidad, vas a tener importancia, la gente te va a respetar, porque te van a ver con un buen coche y van a decir, oh, ojo con este, ¿sí? Y quizá cuando entres a un sitio te van a saludar. Eso es lo que promete Mamón. Cosas como esas promete Mamón. Si tienes dinero, vas a tener libertad, porque vas a poder mandar a la porra a tu jefe, porque vas a poder viajar, porque vas a poder hacer lo que quieras cuando tienes dinero. Tienes libertad. Eso es lo que promete Mamón, pero en verdad no es así. Jesús no dijo, cuando tengas problemas lo que necesitas es dinero. Jesús no dijo, cuando tengas problemas sigue a Mamón. ¿Verdad que no dijo eso? Más bien dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero pegados a la vid, habrá fruto. Y habrá mucho fruto. Y habrá fruto que permanece. Y Dios recibirá la gloria. Mamón entonces trata de suplantar la autoridad y el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestras vidas. Y decíamos que Mamón tiene que ver con el anticristo, porque
De acuerdo a lo que nos cuenta el libro de Apocalipsis y todas las profecías que tienen que ver con el final de los tiempos, se dice que el anticristo, que va a ser una persona, no va a ser un demonio con cuernos, va a ser una persona física como tú y como yo, pero gobernada por un espíritu, y entre esos espíritus va a estar Mamón. Se dice que el anticristo va a imponer un sistema en todo el mundo por el cual nadie podrá comprar ni vender si no es con la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. No dice que sea un chip, dice que es una marca. Lo del chip ya es de nuestra cosecha. Puede que sea un chip, puede que sea un microchip, puede que sea código de barras. Hay muchas teorías, los teólogos por ahí se exprimen la cabeza, pero en cualquier caso, lo que sí habla claramente la Biblia es que el que no tenga esa marca, el que no tenga esa herramienta, no podrá ni comprar ni vender. Es decir, que el anticristo va a dominar la economía mundial, va a dominar el mercado financiero a nivel mundial. Poco a poco va a ir estableciéndose una serie de parámetros y de normas y de leyes y de acuerdos internacionales hasta que aparezca la famosa marca y nadie podrá comprar ni vender. Con lo cual la gente se inclinará como él quiere, buscando adoradores, porque quiere suplantar a Jesús, porque quiere suplantar a Dios, y de esa manera, por un tiempo lo conseguirá, porque la gente se inclinará ante él y le adorará para poder comprar y para poder vender. El tema de la marca no es solamente algo tecnológico, olvídate. El tema de la marca implica una rendición, implica una adoración, porque es lo que busca el anticristo. El diablo se desespera por tener la gloria de Dios. El diablo se muere de envidia porque quiere tener la alabanza que se le da a Dios y la gloria que se le da a Dios. El otro día Marcos me comentaba de un hombre multimillonario que sube sus fotos a Instagram, y fotos extravagantes con, qué sé yo, con una mesa llena de billetes de dólares y apuestas en el casino, y entonces saca un montón de fichas de no sé cuántos $1000 cada una y tiene ahí un chorizo de fichas, y el tipo le gusta como pavonearse de todo eso, y entonces en una de sus fotos de Instagram ponía ser lo suficientemente rico como para no tener a nadie que te diga lo que tienes que hacer. Ese era su texto en la foto que subió, pues con algo así estrambótico y extravagante de mucho dinero, ¿no? Y efectivamente eso es Mamón hablando a través del dinero. La gente piensa eso, tener tanto dinero como para no tener un jefe. ¿Entiendes? ¿Qué dice la gente cuando se va acercando el premio de la lotería de Navidad? Ay, si me toca el gordo, yo mando a mi jefe al Caribe y yo me quedo con la empresa. Bueno, no decimos eso, más bien decimos le mando así al quinto pino, porque no queremos tener un jefe. Y si podemos, nos arriesgamos a decir no necesito a Dios, porque ya tengo dinero, porque ya tengo todo lo que quiero, porque ya tengo todo lo que necesito. Cuando tenemos un problema económico, a veces nuestra primera opción es orar. Ay, Señor, necesito ayuda, pero no esperamos que Dios nos hable, sino que deprisa y corriendo nos movemos y pedimos y arañamos por aquí, y le suplicamos al otro y nos comprometemos por allá. Y una vez que tenemos el dinero para arreglar nuestro problema, nuestro pensamiento es, ya no necesito a Dios, ya se solucionó el problema. Cuando lo correcto sería orar y clamar, esperar la dirección de Dios y esperar que Dios nos indique hacia dónde nos movemos. Quizá Dios te vaya a mover hacia una persona o vaya a darte provisión a través de alguien. Claro que sí, porque es que Dios normalmente lo hace así. No llueve dinero del cielo, ni aunque Juan Luis Guerra hiciera una canción, pero Dios usa a la gente, Dios usa a las personas. Pero
cuando tú te has dejado guiar por Dios y Dios finalmente te ha bendecido y tú has visto la respuesta, tú dices, Señor, gracias. Gracias por Pepito que vino y me ayudó, pero gracias porque tú enviaste a Pepito. No fui yo el que atraqué a Pepito para solucionar mi problema. En la Biblia hay un ejemplo interesante en segundo libro de Crónicas, capítulo 24. El rey Amasías, rey de Judá, estaba en un aprieto y su ejército era pequeño. Y venían unos enemigos contra él y se le ocurrió una idea. Dijo, sin consultar a Dios, se precipitó y se gastó su dinero. ¿Cuántas veces te ha pasado que te gastas el dinero y después ocurre algo y dices, ay, me tenía que haber esperado un poco? ¿A que sí? Es Mamón que nos habla y nos dice, ahora, esta es la oportunidad, dale, esta es la forma. Y luego vemos algunas circunstancias que se mueven alrededor y decimos, ay, si me hubiera esperado. ¿Verdad? Amasías se precipitó y no escuchó a Dios, ni siquiera consultó a Dios y dijo, voy a contratar unos cuantos soldados del ejército de Israel, que son mis primitos de Israel. Os recuerdo que Amasías era rey de Judá solamente, y Judá y Benjamín, y entonces contrató y pagó 100 talentos de plata, creo que de plata, para contratar soldados a sueldo, mercenarios. Cuando viene el profeta y le dice a Amasías, no, dice Dios que no te apoyes en el ejército de Israel. Más bien que confíes en Dios, que Dios te va a dar la victoria. ¿Sabes qué fue lo primero que dijo Amasías? ¡Ay! Mi dinero, pero si ya lo entregué. ¿Y ahora qué hago yo? Hombre, ya he pagado a esos soldados. Lo primero que pensó no fue, ¡ay, qué guay! Dios tiene una puerta abierta para nosotros, Dios tiene una forma y me la está revelando, Dios está con nosotros. No, su primer pensamiento fue, pero ya les pagué, tengo que perder ese dinero. Ese fue su primer pensamiento. Y el profeta le dijo, ¿sabes qué? Dios te puede dar mucho más que 100 talentos. Porque ¿qué son 100 talentos para Dios? 100 talentos verdaderamente era una cantidad importante, era una cantidad grande. Pero Dios le dijo, te puedo dar mucho más. A veces nosotros nos metemos en líos y nos metemos en inversiones y en compras y en deudas y en negocios y en muchas cosas y nos precipitamos y no consultamos a Dios, cuando a la manera de Dios, Dios puede darnos mucho más. Si fuéramos capaces de cerrar nuestros oídos a Mamón y de escuchar más la voz de Dios. Si fuéramos capaces. Una de las deficiencias, uno de los empobrecimientos que tiene la iglesia de hoy en día es que muy poca gente escucha la voz de Dios. Muchos discípulos me preguntan, ¿y cómo hago para escuchar la voz de Dios? Es que yo no escucho la voz de Dios. No tenemos paciencia. La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Nos falta paciencia, nos falta fe para creer que Dios nos va a hablar. Somos impulsivos porque toda la vida hemos dejado que la carne nuestra sea la que tome las decisiones y la que tome la iniciativa. Y nos ocurre como a Saúl, que 5 minutos antes de ver la bendición llegar, nos lanzamos a hacerlo a nuestra manera y después nos tenemos que humillar. Si escucháramos un poquito más a Dios y menos a Mamón. Mamón nos habla. Mamón nos habla desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y no te gastes esto, y ese café es muy caro, y esta oferta, mira, si tuvieras dinero lo podrías comprar. Y Mamón continuamente nos habla. Y te digo una cosa, si Mamón te habla, tú no estás pecando, pero puedes no hacerle caso. Si Mamón te susurra cosas, eso no es pecado, eso no quiere decir que esté mal. Si el diablo mismo habló a Jesucristo, oye, convierte estas piedras, súbete ahí, tírate, que los ángeles te van a... El diablo le hablaba a Jesús, y por tener una conversación no estaba pecando. El Señor Jesús no pecó en nada. Pero más que enredarse en los argumentos del diablo, le decía, no. Esto es lo que yo tengo para decirte, la palabra de Dios.
Cuando Mamón te hable, dile más bien la palabra de Dios. Yo dependo de Dios. Mi provisión depende de Dios. Los cielos los abre Dios cuando yo diezmo. Mis finanzas las protege Dios cuando yo diezmo. Eso es lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que tú le tienes que plantar al diablo y creerlo. Y esperar entonces que Dios haga las cosas a su manera y no nosotros a la nuestra. Si tu dinero es insuficiente a tu modo de ver, te voy a decir, tú no necesitas más dinero. Tú necesitas ser más fiel a Dios. Necesitas ser más fiel a los principios de Dios. Entonces verás que siendo fiel, Dios te pone sobre lo más. Pero normalmente decimos, no me llega, necesito más dinero. Esa es nuestra mentalidad, ¿sí o no? Es que si yo ganara 1.500 en vez de 1.000. Es que si yo ganara 2.000 en vez de 1.500. Es que si yo ganara 3.000 en vez de 2.000. Es que si yo tuviera otro trabajo. Es que si yo... ¿Qué tal si Dios nos está diciendo, es que si fueras más fiel, yo te podría bendecir más? Es que si tú fueras fiel con el diezmo, que es lo único que Dios te pide y que además te dice, pruébame en esto, entonces Dios te podría dar más y bendecirte más. No necesitas más dinero. Conozco gente que no ha arreglado sus problemas financieros por ganar más dinero. Al revés, se le han agudizado sus problemas financieros. Porque si cuando ganaba 1.000 se gastaba 1.100, resulta que cuando gana 2.000 se gasta 2.200. Y entonces su deuda ya no va incrementándose de 100 en 100, sino de 200 en 200. Entonces no necesita más dinero, necesita ser más fiel a Dios. El otro principio del que hoy queríamos hablar es sobre la multiplicación. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, de los 5 panes y los 2 peces, está en los 4 evangelios. Y es interesante leer los 4 evangelios, porque uno arma toda la escena, arma toda la historia con más detalles y con pequeños matices. Está en Mateo capítulo 14, está en Marcos capítulo 6, está en Lucas capítulo 9 y está en Juan capítulo 6. Vamos a usar, para no leer en este tiempo todos los evangelios, vamos a usar Lucas capítulo 9. Como ya sabéis, Lucas era médico, era un hombre formado y tenía una preparación superior, humanamente hablando, al resto de los que escribieron los evangelios. Y la mayoría de las veces Lucas, nos da muchos detalles. Nos da detalles más precisos. Nos amplía el cuadro. Y en Lucas capítulo 9 podemos ver que el capítulo comienza con una misión. Y Jesús envía a los discípulos a predicar el evangelio. Y les dice, recorred todo Israel, ir por las aldeas. Pero les dice algo. En el versículo 3, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tarjeta Visa, ni tarjeta de débito, ni tarjeta del Corte Inglés, ni tarjeta Carrefour, ni llevéis 2 túnicas, no llevéis nada, salir con lo puesto, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que nos recibieren, salid. O sea, les dijo, mira, vais a ir a predicar, vais a estar un mes por ahí dando una vuelta, predicando el evangelio, no llevéis dinero, no llevéis bocatas en la mochila. ¿Por qué? En la casa donde os reciban.
increíbles. Hemos desayunado, hemos comido y hemos cenado. Y venimos hasta más gorditos, como en el redil y como en Israel. Venimos más gorditos, Señor. Ha sido fantástico. Señor, no nos llevamos dinero, pero no nos ha faltado nada. Cuando hacía frío, nos daban una túnica. Cuando teníamos hambre, en alguna casa nos daban de comer. Siempre había provisión. Dios estaba preparándolos, porque ellos iban a ser los que iban a tomar el relevo de Jesús. Y ellos iban a vivir de los diezmos. Pero ellos tenían que aprender que ni siquiera los diezmos eran su fuente. La fuente era Dios. Por eso les mandó y les dijo, no llevéis nada. Era una prueba para ellos. Ellos podían haber dicho, hombre, Señor, danos 10 euritos para el primer día, luego ya veremos. Danos algo, Señor, unos tickets restaurant o algo. Nada, no llevéis nada. Y estuvieron predicando y les fue muy bien. Dice que, tomándolos aparte, se retiró a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Cuando estábamos en Israel, Emma estaba predicando algo de Betsaida y me dijo a mí, ¿dónde está Betsaida, Carlos? Dije, no sé, no me acuerdo, pero ya lo miré en el mapa, está al norte del mar de Galilea, cerca de Capernaum. Entonces, 11, y cuando la gente lo supo, le siguió y el Señor les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, estaba haciéndose de noche. Estaba haciéndose de noche. Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Dice que se habían retirado a un lugar desierto, o sea, como a las afueras de la ciudad. Cuando estábamos en el redil, el pastor Omar Herrera nos dijo que para leer la Biblia teníamos que hacer 3 cosas. ¿Os acordáis? 1, leer despacito. Leer despacito para leer con atención. 2, fijarse en los verbos y en las palabras troncales. O sea, los verbos que denotan la acción y en las palabras troncales. Porque si dice, por ejemplo, que había 5.000, pues eso es una cosa importante dentro del texto. ¿Sí? Y lo tercero, a él se le daba muy bien porque era muy teatrero y muy espléndido en sus recursos elocuentes. Lo tercero era meterse en la escena y tratar de estar allí como si tú fueras un personaje de lo que está ocurriendo allí. Entonces vamos a hacerlo hoy, ¿vale? Entonces el Señor Jesús está enseñando del reino de los cielos. Ahí hay una multitud de gente, un poquito más adelante nos cuenta que eran como 5.000 varones. De acuerdo a los teólogos, 5.000 varones quiere decir 5.000 familias. Según los cálculos de la mayoría de los eruditos, piensan que allí había entre 20 y 30.000 personas. No solamente 5.000. 5.000 ya son muchísimos, pero probablemente eran entre 20 y 30.000 contando los que estaban casados, contando los que tenían hijos, etcétera, etcétera. Se cree que este fue el público más grande que jamás tuvo el Señor Jesús. De 20 a 30.000 personas. Os recuerdo que en esa época no había altavoces, ni megafonía, ni bafles, nada, ¿verdad? A viva voz. El Señor Jesús debía de tener una voz impresionante y debía de tener un físico, claro, sano al 100%, porque estaba siempre lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se podía hablar a 30.000 personas? Yo no me lo explico, la verdad. Pero entonces allí estaba el Señor predicando del reino de los cielos y sanando a uno y sanando al otro. Y algún discípulo se le debió de acercar. O quizá antes de acercarse al Señor, hablarían entre los discípulos. Oye, Pedro, está haciéndose de noche y empieza a hacer frío y aquí no hay nada para comer. ¿Qué tal si nos acercamos al maestro y le decimos que acabe ya la predicación? Es que ya las tripas me suenan. Me está dando el gusanillo ya, estoy pensando en la arepa de luego. Y me imagino que entre ellos decidirían, no, pues que se acerque Juan o que se acerque Pedro, alguno de los allegados al Señor, porque a ver quién le interrumpe mientras predica. Entonces se acerca uno de ellos y le dice, Señor, se está haciendo tarde. Señor,
predicas muy bien, tienes a todos embelesados aquí y todos te están atendiendo y es increíble, has sanado al cojo, has sanado al ciego, has sanado al paralítico. Pero Señor, se está haciendo tarde y la gente tiene hambre. A ver si nos vamos a meter en un problema y les vamos a tener que dar nosotros de comer. O sea, tratamos de ubicarnos allí dentro de aquella escena, ¿no? Y el Señor Jesús, me imagino que estaba predicando y en un momento dijo, vale, dadles vosotros de comer. Dale tú de comer, Pedro. Y va Pedro y vuelve con los 12. ¿Qué te ha dicho el Señor? El Señor ha dicho que le demos nosotros de comer. Pero ¿cómo le vamos a dar nosotros de comer? ¿Qué le pasa al Señor? Se le ha ido la olla. Es que no se da cuenta, claro, lleva predicando toda la tarde y no se ha dado cuenta de que es muy tarde. Pero ¿cómo le vamos a dar nosotros de comer? Y entonces, me imagino que estaban allí todos decidiendo cuál iba a ser el siguiente paso, qué iban a hacer, cómo iban a dar de comer a tanta multitud de gente. Dice que eran como 5.000, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar comida para todos. Y eran como 5.000 hombres, dice la Biblia. Entonces yo me imagino que hablaron los discípulos otra vez, ¿qué hacemos? No, mira, ya hay un chiquillo que tiene 5 panes y tiene 2 peces, 2 pescaditos, de esos del mar de Galilea que están llenos de espinas. Y entonces, bueno, díselo al maestro que solo hay esto, que con esto apenas comemos nosotros, que somos los enchufados. Y entonces se acerca Pedro otra vez al Señor, el Señor predicando y toda la multitud allí, impresionante lo que está contando el reino de los cielos. Señor, no les podemos dar de comer. Pero si te he dicho que les des de comer. No, pero Señor, es que solo hay 5 panes y 2 peces, eso no da ni para medio bocadillo. A ver, Pedro, trae para acá los panes y los peces. Bueno, y el Señor toma los panes y los peces. Dice, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Yo creo que cuando el Señor dijo, hacedlos sentar en grupos, yo creo que los discípulos ya sí empezaron a rumiar el milagro. Yo pienso que ellos ya debieron de, este va a hacer algo grande. Si los manda a sentar, es que la prédica sigue para largo y algo va a hacer, porque el Señor es compasivo, sabe que llevan toda la tarde con nosotros, sabe que muchos viven lejos de sus casas, no los va a mandar a medianoche ahí sin cenar, y ya además nosotros le hemos avisado, algo grande va a hacer el Señor, chicos, preparaos, que este va a ser uno de los milagros más grandes que vamos a ver en el ministerio del Señor. Dice que sentaron a todos. Y aquí viene lo más interesante, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, dice, los bendijo, en primer lugar, di conmigo, los bendijo, los partió y los dio a los discípulos. El Señor no se lo dio a la gente. ¿Estás leyendo la Biblia o no? Pone lo mismo que en la mía, y dio a sus discípulos. Los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que repartieran. Pero no lo dio el Señor Jesús directamente a la gente. El Señor Jesús le dio a sus discípulos. ¿Quién hay discípulo del Señor Jesús por aquí? A ver. Pongámonos en la escena otra vez. Llega Pedro y trae los 5 panes y el Señor ora, Padre, gracias por estos panes. Yo te bendigo, Dios, porque tú nos das los alimentos. Y hizo una oración ahí, me imagino que sencilla, y Pedro estaría deseando hincarle el diente ahí al bocadillo y lo parte y le da un trozo a Pedro. O sea, de los 5 panes le da, vamos a poner medio pan a Pedro. Y Pedro dice, pero ¿y con esto qué hago? Me da medio pan. Y el Señor le dice, a repartirlo. Piensa en esto, Piensa que tú fueras Pedro o cualquiera de los apóstoles y tú tienes medio pan, media hogaza de pan. El Señor Jesús te acaba de decir, tómalo y reparte. Y yo, imagínate que a mí me tocan este grupo. Y entonces yo empiezo por Héctor Fabio y le doy un trocito pequeño. A ver si llega. Esto como la Santa Cena, un trocito y chiquitín.
toma Lucero, toma Daniel, toma Mandela. Cuando voy llegando hacia el final, ya los primeros me dicen, oye, es que con esto no comemos nada. No, tú espera. Yo me imagino que en las manos de los discípulos, ese último pedazo de pan se tuvo que multiplicar, se tuvo que agrandar como si fuera leudado de repente, ¡fu! Y otra vez a partir. Y cuando se iba a acabar, ¡fu! Porque no dice la Biblia que Pedro cogió su manto y se llenó de panes multiplicados y fue repartiendo, ni nada así. Lo partió, el Señor lo partió. No dice que en ese momento se multiplicó, dice que se lo dio a sus discípulos para que repartieran. Entonces de aquí sacamos varios principios muy, muy importantes para la multiplicación. Porque yo sé que muchos aquí quieren multiplicar genuinamente sus finanzas para bendecir el reino de los cielos. Y para eso les digo, primer punto, el Señor dijo, dadles vosotros de comer. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar a ti la provisión para dar a otros. A veces oramos, ay Señor, bendice a fulanito que está sin trabajo. Está muy bien orar así, pero ¿qué tal si Dios te bendice a ti para que le des a fulanito? ¿Qué tal si tú te pones dentro de la solución? Porque claro, en verdad es un poco cómodo decir, ay Señor, te ruego por fulanito, pero yo no le doy ni medio bocadillo. ¿Verdad? Porque a veces oramos así, somos tan espirituales que creemos en el milagro para el otro, pero que a mí no me toque. ¿Y qué tal si Dios te va a bendecir a ti para decirte, dale tú de comer? Págale tú el alquiler este mes. Págale tú la tarjeta de transporte para que vaya y busque trabajo. ¿Qué tal si Dios te dice eso? Dale tú de comer. Primer principio. Soy yo el que tengo que disponerme para dar. Normalmente las frases más comunes que tenemos los cristianos es no tengo. ¿Qué fue lo que contestaron los discípulos? No tenemos. Dale tú de comer, no tengo. ¿Cómo que no tienes? ¿Cuánto tienes? Es que yo solo tengo 10 euros para terminar el mes. El Señor te dice, vamos a bendecirlo. El Señor te dice, vamos a bendecirlo, porque fue lo primero que hizo el Señor. Ahora, ¿cómo bendices tú tu dinero? Saca 1 euro de los 10 y échalo al alfolí diezmando. Esa es la forma que tú tienes de bendecir lo que tienes. Y es el inicio, es tu inversión divina inicial para permitir que Dios parta lo que tienes y después cuando tú te dispones a darlo, se multiplique. Pero normalmente decimos, no tengo, no me llega, no me alcanza, no puedo. Y el Señor te dice que no tienes. ¿Cuánto tienes? ¿Qué tenéis? Le dijo a los discípulos. 5 panes, 2 peces. Señor, esto no es nada para 20.000 personas. Trae lo que tienes, que en mis manos, lo que tú tienes es como lo que Bill Gates tiene. Porque Dios es el que multiplica. Debe ser bendecido, entonces, debe entregarse antes de multiplicarse. Debe entregarse antes. Es que nosotros tratamos siempre de encerrar a Dios en nuestro juego. Y es, Señor, bendíceme tanto que me sobre y entonces yo voy a dar. Ese es el juego que nosotros queremos invitar a Dios. Pero Dios te dice, no, el juego no es así. El juego es, dame lo que tienes, bendícelo, santifícalo, redímelo, purifícalo, conságralo a Dios. De esa manera lo estás bendiciendo y entonces yo te voy a poner a repartir. Y en algún momento Dios te lo va a multiplicar. Pero no es que Dios me dé tanto que ya me sobre por todas partes, se me caen los dólares y entonces reparto. No es así. No es así. Por eso algunos nunca llegan a tener nada. ¿Qué hubiera pasado si lo primero que hacen los apóstoles es comer ellos?
y no repartirlo? ¿Se hubiera multiplicado? Yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Si ellos hubieran dicho, bueno, a ver, nosotros somos los discípulos del Señor, vamos a comer primero, que tenemos que repartir a muchos, esto es muy agotador, vamos a reponer fuerzas, comemos y luego repartimos. No dice eso la Biblia. Dice que dio a los discípulos para que repartieran. Los bendijo, los partió, versículo 16, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos. ¿Cuántos comieron? Todos. Otro principio que hay aquí es que tú debes ordenar tus finanzas para poder bendecir a otros y para poder entrar en la multiplicación. Y ordenar tus finanzas es pagar las deudas, en primer lugar, pagar las deudas. Las deudas son una esclavitud. Y aquí hay matices, hay gente que dice, bueno, pero es que yo me he comprado una casa y claro, tengo la hipoteca y eso es una deuda. Hasta para eso hay que orar, para obtener una hipoteca. Y si Dios te da paz en que te hipoteques, adelante. Adelante. Porque cualquier decisión que tomamos con el dinero es una decisión espiritual. Normalmente, yo personalmente soy de los que piensa que si alguna deuda podemos contraer, sería la de la hipoteca. Pero mirando qué hipoteca. A ver si alguno el pastor ha dicho que me puedo hipotecar, me voy a comprar un chalet de 500.000 euros. Como me puedo hipotecar, bueno, hay que buscar la dirección del Señor para todo. Pagar tus deudas. Por supuesto, diezmar, ofrendar y dar. Y preguntar al Señor cómo vas a usar el 90%. Que Dios te dice, tienes la libertad de hacer con ello lo que quieras. Como también Dios nos dice, tienes la libertad de vivir la vida como quieras, pero hacemos mejor cuando preguntamos. Hacemos mejor cuando tratamos de hacer las cosas a la manera de Dios. Dice la Biblia que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas. ¿Cuántas cestas recogieron? 12 cestas. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? 12. ¿De dónde venían antes del milagro? De predicar, sin haber llevado dinero ni provisión. Y ahora el Señor le dice, mira, cuando tú trabajas para el reino, vas a tener de sobra. 12 cestas. Empezaron con un pedacito en la mano cada uno y se recogieron al final 12 cestas de pedazos de pan. El Señor les estaba hablando directamente, una cesta para cada uno. Siempre que tú repartes, vas a tener para ti. La gente a veces dice, es que si doy, me quedo sin nada. Pero eso es lo que piensan los niños. Y nosotros nos hacemos adultos y seguimos pensando igual. Ay, es que si lo doy, no me quedan a mí. Es que si le doy las patatas fritas, si abro la bolsa aquí delante de todos, me las comen todas y no voy a tener. Y crecemos y nosotros pensamos igual. Es que si doy, no voy a tener, me voy a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque Mamón nos habla y nos dice exactamente eso. Si das, no vas a tener. Ahora más bien lo que dice la Biblia es que cuando tú das, Dios se va a encargar de que tengas. Y Dios ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar hasta que tengas una cesta para ti. Hasta que tengas sobreabundantemente. Pero eso no vendrá sino después de dar, después de repartir, después de poner tus finanzas al servicio de Dios. Yo quiero que oremos para terminar, porque este tema es un tema que hay que predicarlo. Yo por eso he estado dedicando varias semanas a hablar de este tema, porque sé que hay una lucha dentro de todos nosotros. Algunos luchan para comenzar a diezmar. Yo recuerdo en mi caso, cuando yo me convertí al Señor y yo empecé a asistir a la iglesia,
Y yo había hecho un pacto con mi padre y con mi madre de que no iba a dar dinero a la iglesia, porque ellos andaban preocupados. Ah, claro, tú eres joven, ahora empiezas a trabajar y entonces te van a sacar todo el dinero y ten cuidadito con lo que haces. Y eso a mí me entró miedo. Y yo les dije, tranquilos, yo en la iglesia estoy muy a gusto y no voy a dar dinero, para que estéis tranquilos todos. Entonces empecé a trabajar, me salió un buen trabajo, empecé a conseguir mi dinero. Como era una persona soltera, sin hijos, sin cargas, sin deudas, pues lo que ganaba era todo para mi disfrute y no diezmaba. No diezmaba porque yo había hecho un pacto con mis padres, pero ese pacto a mí me tenía quemando por dentro. Yo todos los meses me sentía mal y luchaba y decía, Señor, yo sé que tengo que diezmar, sé que tengo que dar. Es que además quiero hacerlo porque yo quiero ser parte de tus planes. Y Señor, apenas he conseguido un trabajo de 100.000 pesetas al mes en aquella época, 600 euros. Era un trabajo básico de un programador junior. Yo estudié informática y para mí era mucho dinero porque era todo el sueldo para mí, pero no podía diezmar. Estaba entre la espada y la pared. Y cada vez que yo veía salir la gente y echar sus diezmos al alfolí, yo decía, Señor, ¿por qué hice ese pacto? Señor, ¿por qué? Y sentía que si diezmaba iba a traicionar a mis padres. Y entonces les iba a mentir. Pero os cuento que al final lo hice así, sin decirle nada a mis padres, porque entendí que había que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que ese pacto mío había sido un error. Hay pactos que no son buenos. Hay alianzas que no son buenas, hay amistades que no convienen, hay conversaciones que corrompen. Ese pacto no era bueno y yo tuve que pedirle perdón a Dios. Y comencé a diezmar. Y comencé a diezmar y comencé a diezmar y comencé a diezmar. Y los 8 años que estuve como profesional en el mundo de la informática, yo nunca dejé, todos los años a mí me subían el sueldo, todos los años. De categoría y de sueldo. Todos los años, sin yo pedirlo. En muchas ocasiones sin yo pedirlo. Recuerdo en una ocasión que estaba en lo más alto del departamento técnico. Era un jefe de proyectos y ganaba mi buen dinero. Y entonces un día vino el jefe a verme y me dijo el director de la empresa, Carlos, estamos haciendo una reestructuración en la empresa, patatín, patatán, bla, 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 y te queremos promocionar al departamento comercial. Y yo dije, pero bueno, ¿eso qué implica? Porque a mí me gusta la programación, a mí me gusta la parte técnica, yo soy técnico. Y en verdad hasta el día de hoy me gusta. Y me dijo, bueno, eso implica que vas a ganar más dinero, que te vamos a pagar las llamadas de móvil, que vas a tener dietas para comer con los clientes, que te vamos a pagar la gasolina del coche para visitar a los clientes, que vas a tener un despacho, que vas a tener... Yo dije, uy, por dentro yo dije, suena muy bien. Le dije al jefe, voy a consultarlo con la almohada, porque en ese momento no le quería decir que yo necesitaba orar para tomar una decisión. Se lo dije así, voy a consultarlo con la almohada, aunque ellos sabían que yo era cristiano. Y bueno, lo hablamos en casa, lo hablamos con nuestros pastores, oramos y decidimos recoger ese trabajo. Y en ese trabajo, en ese puesto, mejor dicho, estuve 2 años. 2 años en mi despacho. Y os digo una cosa, fueron años aburridos. Fueron años aburridos. Gané más dinero que nunca. Tenía dietas, me pagaban todos los viajes que hacía con el coche, o sea, pero fue aburrido, porque ya en mi corazón lo que había era otra cosa. Ya era querer servir al Señor. Y ya tener un despacho y tener gente a mi cargo y tener clientes y ya no me satisfacía. El dinero ya no era suficiente. No era la motivación de mi vida. Pero todo comenzó cuando con un salario básico comencé a diezmar. Y mi progresión fue así. Os lo digo sinceramente, que yo recuerdo episodios de ese mundo profesional donde Dios me ubicaba en momentos y ante personas que iban a servir para promocionarme, sin yo buscarlo. Los compañeros de trabajo que entraron
cuando yo entré a la empresa de juniors, de novatos, me tenían envidia y pensaban que yo era un familiar del dueño de la empresa. Porque el dueño de la empresa me subía el sueldo, porque el dueño de la empresa me proponía para promocionarme, porque el dueño de la empresa me invitaba a jugar tenis en el mejor club de Madrid. Hallé el favor y hallé la gracia y yo vi cielos abiertos sobre mi vida, fruto de diezmar. Y algunos luchan para empezar a diezmar como yo luchaba, porque tenía una lucha en mi interior. Otros luchan por ofrendar, otros luchan por ser un poco más generosos porque se han dado cuenta que son tacaños, se han dado cuenta que Mamón les habla y le hacen mucho caso y luchan. Yo sé que algunos de vosotros lucháis para ser libres financieramente, para salir de deudas. Algunos llevan años luchando para salir de deudas y les pesa. Porque es verdad, tener deudas es una carga pesada, es incómodo. Dios no quiere que tengamos deudas. Dios no quiere que las deudas estén condicionando nuestra devoción a Dios, nuestro buen carácter, nuestras inversiones. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola, que tú prestes a otros y no tengas que pedir prestado. Eso es lo que Dios quiere. Pero si no estamos viviendo en ese propósito de Dios, es porque nosotros lo hemos hecho mal. No es porque Dios se haya equivocado o Dios haya faltado a su palabra. Si aún tenemos deudas, si aún no somos felices, si aún no hemos visto bendición y nos seguimos quejando, es porque tenemos que reconocer que lo hemos hecho mal. Y yo quiero invitarte a que en esta mañana tú ores y allí donde estás en tu sitio tú le puedas decir a Dios: Señor, lo hice mal, no te he creído en algunas cosas, he creído a otros. He creído algunas mentiras, me he dejado arrastrar de lo que se pone de moda en la sociedad y lo que se promueve por ahí. Pero hoy quiero decirte, Señor, que te prefiero a ti antes que las riquezas de este mundo, antes que los reinos de este mundo. Prefiero agradarte a ti, Señor. Y hoy inclino mi rostro ante tu presencia, Dios, pidiéndote liberación, Señor. Pidiéndote libertad financiera en mi vida. Señor, más que las bendiciones, más que pensar en mucho dinero o en muchas riquezas o en muchas posesiones, yo quiero pensar en serte agradable a ti, Señor, en obedecerte, en ser fiel a tus principios, en empezar haciendo bien las cosas, Señor, en consagrarte las primicias de mi dinero a ti, Señor, porque entonces estaré devolviéndote lo que es tuyo. Señor, en pedirte tu bendición para el 90% restante. Señor, en pedirte tu consejo y tu sabiduría para administrar lo que tú pones en mis manos. Señor, quiero ser libre de toda esclavitud financiera. Quiero ser libre de deudas. Quiero ser libre de estar siempre pensando en que no tengo, en que no me alcanza. Quiero ser libre, Señor, y dejar de quejarme. Porque muchas veces me quejo, Señor, de que no gano suficiente. Pero hoy he entendido que tengo que ser más fiel a ti. Hoy he entendido que tengo que ponerte a ti en el primer lugar. Por eso renuncio a todas las mentiras que Mamón ha dicho a mi corazón. Y dile conmigo: renuncio, Señor, en el nombre de Jesús, a todas las mentiras que el espíritu de Mamón ha hablado a mi vida durante años. Y no quiero creer ninguna de sus mentiras. Señor, quiero creer tu palabra, quiero creer tus principios, quiero creer lo que tú hablas a mi corazón a través de la Biblia, a través de tu Espíritu Santo, a través de los pastores que tú has instruido, Señor. Gracias, Padre, porque tú has diseñado para mí una vida diferente. Y quiero salir de este pozo, Señor. Quiero salir de esta usura, de esta tacañería. Quiero salir, Señor, de la quejabanza, de estar siempre pidiendo, Señor. Revela cuál es mi pecado, Señor. Hay algunos que siempre están pidiendo. Y el Señor te dice: yo te quiero bendecir para que no pidas más, para que des a otros. Y te voy a guiar a dar. Algunos han clamado aquí durante tiempo que querían finanzas para bendecir el reino de los cielos. Y el Señor te dice: te voy a guiar a dar.
Te voy a guiar a dar correctamente, a dar donde se necesita, a dar en el momento oportuno. Señor, y te queremos dar gracias, porque tú eres el dueño de todo, porque tú eres el rey de todas las cosas, porque tú eres, Señor, el dueño del oro, la plata, del mundo y de su plenitud. Y hoy juntos te decimos, como dice esta canción, prefiero a Cristo. Dile al Señor, prefiero a Cristo. Gracias, Señor. Cruzar el Jordán, no busques fortuna ni prosperidad. Cántaselo al Señor. Es una oración. Ni la bendición. No busco más dones, No busco la unción. Lo puedes tener. Gracias, Señor. Mas nos saciará Para siempre tu ser. Vamos, iglesia. Prefiero a Cristo antes que tiene todos los reinos del mundo. No se comparan a Él. Prefiero a Cristo. Me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Vamos a cantárselo otra vez, vamos a ponernos en pie, vamos a rendirle honra y honor al Señor, porque en verdad Él es el primero. Gracias, Señor. una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No, Señor. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Pero no saciará. No saciará. Mas no saciará para siempre tu ser. Más bien, Señor, te decimos a ti. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan a Él. Díselo fuerte. Prefiero a Cristo. Levanta tus manos al Señor y dile, aquí estoy, Dios. Quedo con Él. Prefiero a ti, Dios. Prefiero tu herencia. Solo escondido. Prefiero hacerlo a tu manera, Dios. Que tanto Otra vez, prefiero a Cristo. a Cristo. Me quedo. Con Él. Santo eres, Dios. Todos los reinos del mundo no se comparan a Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto Enséñanos, Señor, a dar, enséñanos a recibir de ti todo lo bueno. Hoy recibimos de ti, Señor, toda bendición
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Señor, y queremos pedirte un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón amplio y generoso para dar de gracia todo lo que tú nos has dado. Señor, tú nos has dado salvación, tú nos has dado aceptación, tú nos has dado identidad, paternidad, nos has dado una familia, una iglesia, Señor. Nos has hecho un llamado, Dios, nos has dado autoridad, nos has dado tu espíritu, nos has dado esperanza, nos has dado salud, nos has dado provisión, nos has dado un abrazo, Señor. Y queremos aprender a dar desinteresadamente, Señor, porque de ti tomamos ejemplo y de ti recibimos todo lo que nos das para repartirlo, Señor, y que en nuestras manos sea multiplicado para la gloria tuya, para que muchos sean satisfechos en sus necesidades, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí, te pido que bendigas a tus hijos, Señor, que les bendigas en sus trabajos, que los hagas expertos, Señor, hábiles, que les des sabiduría, que les des la capacidad de redimir el tiempo, de redimir el dinero, Señor, en tu presencia. Que tú les bendigas allí donde vayan toda esta semana, Señor. Y que al encontrarnos el próximo domingo, el primer día de la semana, podamos compartir los testimonios de las maravillas que tú has hecho, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza con la que queremos terminar en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabarle.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te invito a que saludes a varias personas y les des un abrazo afectuoso, un beso santo. El Señor te bendiga.
Mercy, mercy, bring me to my knees. As the morning calls to light the dark in me, heaven's story breathing life into my bones. Spirit, lift me from this wasteland, lead me home. Now I find my life in yours, my eyes on your name. Arrest my heart from its reckless path. Release the chains in me. Awake my soul to the hope you hold. Your grace is all I need. Humble glory chose to carry all my shame. Rendered worthy in the shadow of your name. Gracious fury written in my Savior's scars. Mercy, mercy, now engraved upon my heart. Now I find my life in yours.
presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me